Querido Padre Dios, me acerco al trono de tu gracia en esta hora, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, sabiendo, mi Dios, que siempre estás presente para extender tu brazo de amor y misericordia. En cada momento difícil, Señor, que pasamos, ahí estás tú. Enséñanos a entender, Señor, que el que se acerca a ti, crea que tú estás allí, porque tú eres galardonador, tú premias, Señor, a aquellos que te buscan. Ayúdanos a caminar en esa intimidad, en esa relación contigo, para que nuestros días, Señor, no sean difíciles, sino que sean en tu reposo, en tu descanso. Sea un día nublado como un día aclarado, Padre. En nuestro corazón esté la gratitud siempre, Señor, delante, porque solo un corazón agradecido puede ser transformado, mi Dios. Toma lugar en este día, mi Dios, toma lugar en lo que vaya a hablar. Que tomes tú, Señor, el control de las palabras que salgan de mi boca. Que ninguna palabra, Señor, que sea de mi carne pueda ser dicha, sino que tu Santo Espíritu tome lugar, Padre Celestial, y sature mi lengua y sature mi boca, Padre, de ti, mi Dios eterno. Gracias, precioso Rey. Bendice las familias, los hogares. Bendice a cada uno de los tuyos, Señor, que podamos comprender el gran amor que tú has tenido y sigues teniendo por siempre por nosotros. Acércanos a ti, precioso Rey, a cada momento. Gracias te doy, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hermosa hora doy gracias a Dios. El día de ayer se celebraba en este país el Día de Acción de Gracias. Nos decía un siervo, no digan el Día del Pavo, porque no es el Día del Pavo. Y si nosotros leemos la palabra Thanksgiving, quiere decir dar gracias o día de gratitud. Entonces es dar gracias a quién. Dar gracias primeramente al Creador de nosotros, al dador de la vida, al que nos cuida en todo tiempo, aún en momentos difíciles. Él está con nosotros. Entonces, Él es el primero a quien debemos nosotros agradecer. Y tiene que ser todos los días, pero qué bueno que en este país se celebre un día de acción de gracias, recordando qué tanto Dios ha hecho por nosotros, de qué nos ha librado, porque nos ha librado de muchas cosas. Pudimos haber tenido un accidente y la mano de Dios estuvo allí. Quizás estuvimos enfermos, pero allí estaba la mano de Dios. Entonces, aquí se reúnen por familia, en familia, y es para agradecerle a Dios. Es una celebración de acción de gracias. Entonces, en esta hora, yo quiero iniciar este día orando, oré, dando gracias a Dios por todo. Y el mayor regalo, la mayor bendición que usted y yo podemos tener es a Cristo en nuestro corazón. Porque podemos tener todas las riquezas del mundo, adquirirlas, pero no tener paz en nuestros corazones. Podemos tener las mansiones que quisiéramos tener, todo lo que quisiéramos, todo lo que nuestros ojos físicos quisieran tener, pero si no hay paz en nuestro corazón, de nada nos sirven esas riquezas. Entonces, la paz es Él en nuestras vidas, y cuando Él esté en nuestras vidas, cuando lo conozcamos a Él, como les decía estos días, cuando caminamos como Noé caminó con Dios, y dice que fue bendito en sus generaciones, fue recto en sus generaciones, y halló gracia delante de Dios, y por eso Dios no los destruyó a ellos. De hecho, dice que todos murieron, todo pereció, pero lo que Dios le había indicado a Noé no pereció. Su familia entraron en el arca, y hoy es tiempo de que su familia y mi familia entren en el arca y haya una comunión de Dios en nuestra familia, y haya gratitud porque fue el único que pudo ser salvo con su familia. Los demás no quisieron escuchar, ellos perecieron, pero aquellos que escuchan la voz de Dios y atienden a la voz de Dios y caminan
en integridad y caminan en intimidad con Dios, en comunión con Dios día tras día, ellos van a encontrar la paz. Cualquiera que sea la circunstancia, van a encontrar la paz y el reposo. Solo en Cristo encontramos reposo. Entonces dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y su versículo 18 dice, dad gracias en todo. ¿Qué entiende usted en todo? No importa la situación que usted esté viviendo, no importa la situación que yo esté viviendo, sea enfermedad, sea un divorcio, sea escasez. Cuando Cristo entra a su corazón, usted encuentra la paz. Entonces, ¿qué mejor regalo que esa paz y ese descanso que Él nos quiere dar a todas las riquezas que nos van a mantener agitados? ¿Cuántos millonarios se han suicidado a causa de que cuando viene una bancarrota ellos no pueden soportar las pérdidas? Pero usted y yo, cuando andamos en Cristo, debemos de saber que van a haber tiempos de abundancia y tiempos de escasez, tiempos de dolor, tiempos de bonanza, tiempos de tristeza, tiempos de llanto, pero van a haber tiempos de alegría. Entonces usted, cuando conoce esto, ¿en quién se regocija? En Dios. Entonces dice, dad gracias en todo. Cualquiera la situación que esté viviendo, dé gracias. Yo estaba leyendo uno de los salmos y era el salmo de los hijos de Coré. En el Salmo 46, ustedes saben los acontecimientos en ese tiempo que Coré se rebeló contra Dios, porque Dios había elegido a Moisés como líder de su pueblo y había elegido a Aarón y sus hijos como sumos sacerdotes y sacerdotes, y Aarón era levita, pero Aarón se unió con un primogénito para poder levantarse contra Aarón y contra Moisés y decir que también ellos tenían derecho a dirigir al pueblo, pero Dios es el que elige. Y a causa de la rebelión de Coré, dice que vino y se abrió la tierra y Coré y todos los demás fueron tragados por la tierra. Mas sin embargo, los hijos de Coré, su descendencia no, porque Dios es un Dios de pacto. Y Dios ha prometido bendecir nuestras generaciones. Y Dios salvó a los hijos de Coré. Y los hijos de Coré estaban en el templo adorando a Dios, adoraban a Dios. Eran porteros, eran cantores. Pero en su corazón había gratitud en medio de aquel dolor de haberse quedado huérfanos. ¿Existió qué? Gratitud en el corazón de estos. No sé si eran niños cuando quedaron, si estaban jóvenes. Pero ellos tomaron la mejor elección y fue servir a Dios y estar agradecidos aún siendo huérfanos. Ellos tomaron la paternidad de Dios para sus vidas. ¿Y qué mejor paternidad para nuestras vidas? Quizás usted hoy se siente solo, sola. Quizás usted no ha tenido el apoyo de su familia y en este momento usted se siente que no hay nadie con usted. Yo le quiero decir que sí hay alguien que usted no ve con los ojos naturales, pero puede verlo con los ojos espirituales y que Él la va a premiar o lo va a premiar a usted porque usted le busque. Él jamás se va a alejar de usted. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, pero Él siempre va a estar con nosotros porque Él ha prometido amor eterno, no como nosotros que prometemos amor y a poco tiempo traicionamos. Nuestro Padre Celestial no traiciona. Entonces eso entendieron los hijos de Coré. Entendieron que no había mejor paternidad que Dios mismo. Huérfanos de padres naturales, humanos, pero
tenían el amparo de Dios. Entonces dice aquí el 46, decían ellos, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Le dicen al músico principal de los hijos de Coré, es un salmo sobre Alamot. Alamot quiere decir vírgenes. O sea que ellos empiezan este salmo y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento, cuando Dios dice, dad gracias en todo, ellos sabían que quién era el amparo ahora de sus vidas, quién era la fortaleza de sus vidas. Y qué mejor que nuestro Dios, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, quizás hoy usted esté solo, quizás usted tuvo una separación, se divorciaron y usted se siente solo y sola. Su mayor amparo es Cristo, su mayor fortaleza es Cristo. Él va a venir y lo va a confortar, Él va a venir y lo va a llenar de la fortaleza. Él dice en Hebreos, en su capítulo 13, dice que nosotros nos conformemos, ¿qué dice? A lo que Dios nos da, contento con lo que tenéis ahora. Sean vuestras costumbres sin avaricia, porque no te dejaré ni te desampararé. Quizás su esposa lo desamparó, quizás sus hijos, quizás su esposo. Y ahora se siente usted desamparada. Pero dice Dios, no te dejaré ni te desampararé. Que tengamos contentura en lo que tenemos ahora. Que no tengamos avaricia. Y luego dice, y que estemos confiadamente, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ayudador. Y no temamos de lo que nos pueda hacer el hombre. El hombre no puede hacer más de lo que Dios no le permite. Pero usted tiene que agarrarse de la mano de Dios y no perder la compostura, sino que creer que hay un amparo, que hay una fortaleza de su lado. Entonces dé gracias, tenga gratitud, porque Dios no nos va a desamparar jamás, pero necesitamos afirmarnos a Él. Entonces estos jóvenes niños dicen, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en medio de las tribulaciones. Dios va a ser nuestro pronto auxilio, pero tenemos que conocerle. Y luego dice, por tanto, no temeremos. O sea, cuando Dios está con nosotros, no debe de haber temor a nada. Aunque todo sea removido, porque os dicen aquí, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. O sea que ellos, no sé qué situación estuvieran pasando, pero habían aprendido a confiar en Dios, a creer en Dios, a mantenerse en Dios. Entonces esto nos relata aquí en Primera de Tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Yo le decía que cuando nosotros caminamos con Dios, llegamos a entender cuál es su voluntad y ya no oramos basados en nuestra vista natural, sino que empezamos a orar conforme al corazón de Dios. Ya no vamos a dar golpes al aire, ni vamos a correr a la deriva, porque estamos conectados con Dios. Y entonces vamos a conocer la voluntad de Dios. Y una de las voluntades de Dios es que usted no reniegue, es que usted no se queje, es que usted no maldiga, sino que usted esté agradecido con Dios por lo que le da a diario. Ser agradecidos, porque esta es la voluntad de Dios.
Cuando no conocemos la voluntad de Dios, renegamos. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquel tiene y yo no lo tengo? Contento con lo que tenéis ahora. Sean vuestras costumbres sin avaricia, porque no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Y puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, el Señor es mi amparo, el Señor es mi fortaleza, aunque se trasladasen los montes al corazón del mar. Yo estaré confiado porque Dios me guardará. Eso es ser y dar gracias a Dios, es tener gratitud. No renegar, sino que agradecerle a Dios, porque en cada tribulación que usted pasa, es una enseñanza para un crecimiento espiritual en su vida. Pero a veces no entendemos en las situaciones que estamos pasando, y cuando entramos en la queja, en la murmuración, no vemos lo que Dios nos quiere enseñar. Nosotros tenemos que alabarle, y por eso dice el Salmo 126. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. El pueblo de Israel había sido cautivado, había sido esclavo de Babilonia en un tiempo, pero ellos cantaban, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces, cuando nosotros miremos que ya no somos esclavos de estas cosas, nosotros soñaremos. Vamos a salir de la esclavitud, de la murmuración, y vamos a ser agradecidos. Y entonces dice, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. O sea que cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos, que es la voluntad de Dios en todo, en medio de la situación que yo esté viviendo, entonces mi boca ya no va a ser ¿qué? Un rostro acongojado, porque dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Habrá gozo en mi corazón, porque Él anidará en mi corazón, porque Él tendrá el control absoluto de mi vida. Entonces dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Usted podrá alabar en cualquiera que sea la situación que esté viviendo. Entonces dirán entre las naciones, entonces la gente se va a asombrar que en medio de la situación que usted está viviendo, dice, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas Dios ha hecho. Ahí es donde usted puede testificar de Dios. Pero cuando nos quejamos, ¿qué testimonio damos de nuestro Señor? Es necesario que nosotros seamos sacados de la esclavitud, de la murmuración, de la queja, del agobio, y entremos en el reposo de Dios para que las naciones digan, grandes cosas ha hecho Dios con estos. Seremos de testimonio para nuestro Dios altísimo. Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y luego dice el 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El que se acerca a Dios, crea que le hay, porque Él es galardonador, Él es premiador de los que le buscan. Entonces decimos ahí en Tesalonicenses, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. La voluntad de Dios es esa, para con nosotros. Pero tiene que estar Cristo en nosotros. Y por eso entonces llegamos a comprender lo que dice la palabra allí en 2 de Corintios 11, 24 al 27, cuando Pablo nos recuerda y dice que podemos ser agradecidos en todas las circunstancias, buenas o malas. Escribe esto y dice, estén siempre alegres, oren sin cesar,
O sea, que estemos alegres siempre. Oremos sin cesar. Porque ahí en 1 Tesalonicenses dice orar sin cesar. No quiere decir que usted va a estar de rodillas, sino que orar es hablar con Dios, caminar con Dios. 24 horas al día. Entonces dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. Lo que leímos en Tesalonicenses, en primera, y su capítulo 5. Pero dice, aquí en 2 de Corintios 11:24, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligro de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a menos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez. Pablo atravesó procesos inmensamente difíciles y aún así dijo, den gracias a Dios en toda situación. Demos gracias a Dios en esta mañana por la situación que usted esté pasando. Dé gracias a Dios. Quizás su corazón esté muy dolido porque, como dijo el apóstol Pablo, por todos lados que él iba, él encontraba peligro, hambre, desnudez. Pero él mismo dijo allí en Romanos, en su capítulo 8, ni hambre, ni desnudez, ni muerte, ni nada me separará del amor de Dios. Eso sintieron los hijos de Coré y es lo que Dios quiere que sintamos hoy. Que sintamos su presencia y que su presencia nos ministre. Quizás usted no encontró refugio con nadie y su corazón se endureció a causa de todos los desvaríos que usted tuvo en su vida. Pero hay una esperanza y quizás usted diga o haya renegado contra Dios y diga, no creo en Dios. Hoy es tiempo, dice el Señor, que nos acordemos que Él está allí y que puede haber un cambio en nuestras vidas. Él quiere cambiar su vida. Él quiere cambiar su sequedad en ríos. Él quiere darle hoy vida en Él. Cierre sus ojos allí y dele gracias. Querido Padre Dios, tu palabra dice que esta es tu voluntad y tenemos que saber cuál es tu voluntad. Que en medio de la situación que estemos viviendo o hayamos vivido, hambre, desnudez, golpes, naufragios como el apóstol Pablo, azotes, golpes, quizás nuestros padres nos lastimaron, nos azotaron cuando éramos pequeños, quizás no tuvieron el cuidado adecuado, pero mi Dios, si estamos hasta hoy es porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. Hoy queremos pedirte perdón si hemos renegado de ti, Señor. Si hemos dicho que tú no existes por la situación que hemos vivido, perdónanos, Señor, y limpia nuestros corazones. Haznos entender, Señor, que tú estás allí para llenar nuestras vidas de gozo, de paz y de quietud. Gracias, Señor, bendice estas vidas, úngelas, ministralas, precioso Espíritu Santo. Sana sus corazones y tu palabra dice que tú vendrás, curarás nuestras heridas, pondrás la medicina que es tu verdad y nos sanarás y nos revelarás abundancia de paz y de verdad. Que esto hoy acontezca, Señor, y que haya gratitud en nosotros. Que siempre haya gratitud porque tú nos has alcanzado, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque tú siempre estás atento a nosotros. Nosotros, a causa de las cosas que pasamos, no nos acordamos de ti jamás.
Resuelve los problemas de esas personas, Señor, que hoy están, mi Cristo de la gloria, en drogas, en vicios, adictos, Padre, por causas en el pasado, que ataron sus vidas, Señor, a esa vida. Que en este momento tu Espíritu Santo pueda visitar, porque tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Hoy puedas visitar esas personas jóvenes, Señor, que andan en las calles vagando, Señor, atados a los vicios. Te rogamos, mi Dios, que estos jóvenes puedan comprender el grande amor que tú les tienes y tú te puedas presentar a ellos. Mujeres, hombres que han sufrido violencia, Señor, niños que han sido violentados por sus padres, jóvenes, mi Dios, por todos ellos pedimos hoy y te agradecemos porque tú todavía estás en medio de nosotros. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga, me los guarde.